Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde hace meses, mi vida ha sido un torbellino de emociones. Todo comenzó cuando mi prima, con la que compartí una relación muy cercana desde la infancia, empezó a cambiar de manera inquietante. Notaba cómo sus publicaciones en redes sociales se volvían cada vez más oscuras, hasta que una noche, algo terrible ocurrió. Fue durante una de sus transmisiones en vivo. Ella jugaba con una ouija. Al principio creí que era una especie de broma o truco para ganar seguidores, pero lo que vi esa noche me dejó sin palabras. Y lo peor estaba por venir. Mi prima y yo siempre fuimos inseparables. Desde que éramos niñas compartíamos secretos y aventuras. Aunque éramos primas, nuestra conexión era como la de hermanas. Nunca imaginé que esa cercanía cambiaría con el tiempo, mucho menos que terminaría en una tragedia. Cuando su familia se mudó al norte, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Al principio, manteníamos el contacto por teléfono, pero con los meses, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Poco a poco, la distancia no fue solo física, sino emocional. Un día, noté un cambio en sus publicaciones en redes sociales. Ya no era la chica alegre que conocía. Empezó a subir fotos inquietantes. Algunas de ellas mostraban marcas en su cuerpo. Era evidente que algo andaba mal, pero no sabía cómo ayudarla desde la distancia. Intenté hablar con ella, pero nuestras conversaciones se tornaron tensas. Siempre terminábamos peleando, y mis amigas me decían que quizá ella estaba celosa de mi nueva vida. Aunque trataba de mantenerme en contacto, sentía que la estaba perdiendo poco a poco. La situación empeoró cuando descubrí que me había bloqueado de una de sus cuentas. Me sentí dolida, pero mi preocupación creció al ver sus transmisiones en vivo. Jugaba con una ouija, invocando a espíritus. Creía que era una broma, un truco para ganar seguidores. Una noche, decidí ver una de sus transmisiones. Ella estaba sola, en su cuarto oscuro, frente a la ouija. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque quería creer que todo era un montaje, algo en su comportamiento me resultaba extraño, como si realmente estuviera invocando algo. Durante esa transmisión, objetos comenzaron a moverse en su cuarto. Una puerta se abrió y cerró por sí sola, y las luces parpadearon. Los espectadores, incluyéndome, no sabíamos si lo que veíamos era real. La situación se tornó cada vez más inquietante. Mi prima no parecía nerviosa, pero su energía se fue desvaneciendo poco a poco. Continuó con el juego hasta que de repente perdió el conocimiento frente a la cámara. La transmisión continuó durante casi una hora sin que ella volviera en sí. Nadie sabía qué hacer. Quise contarle a mi madre, pero no quería meterme en problemas ni que castigaran a mi prima. Me invadió la culpa, pero la dejé pasar. Unos días después, recibimos una llamada que cambió todo. Mi prima fue encontrada sin vida por su madre. La noticia me dejó devastada. Después de su muerte, las noches en mi casa se volvieron un tormento. Escuchaba ruidos en el techo, los televisores se encendían solos, y mi perro ladraba de manera incesante. Sentía que la presencia de mi prima seguía en algún lugar, como si no hubiera encontrado paz. Mis padres, preocupados por mí, me compraron un cachorro para distraerme. Pero incluso el perro parecía alterado. Ladraba sin razón en la mitad de la noche, mirando fijamente a la oscuridad. La energía en la casa era pesada y no podía sacudirme la sensación de miedo. Una noche, mientras dormía, sentí que mi perro lamía mi mano desde debajo de la cama. Me tranquilizó, pero poco después escuché sus quejidos afuera. Cuando bajé la mano de nuevo, volví a sentir esa lengua húmeda. Algo no cuadraba, pero preferí no pensar en ello. A la mañana siguiente, descubrimos que mi perro había muerto. Lo encontraron colgado en el techo de la casa. Los quejidos que escuché eran reales, pero lo que lamió mi mano esa noche, nunca lo supe. Y desde entonces, supe que algo mucho más oscuro nos acechaba. Desde la muerte de mi prima, la culpa no me ha dejado en paz. Siento que pude haber hecho algo para evitarlo, pero no lo hice. Las noches son más oscuras, llenas de presencias invisibles que me persiguen. Ya no confío en el silencio de la casa, ni en los espacios vacíos. Todo lo que pasó me hace creer que no he logrado escapar de la sombra que ella dejó. A veces me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de hablar con mi prima una última vez,
aunque me aterra lo que podría encontrar si abriera esa puerta. Ya no sé si lo que ocurrió fue un accidente o si algo mucho más siniestro la atrapó. Pero lo que sí sé es que, desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Y tal vez nunca lo será. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hace poco, mi vida dio un giro que nunca imaginé. Todo empezó cuando mis amigos me convencieron de jugar con una ouija en una casa abandonada. Al principio me negué, no creía en esas cosas, pero su insistencia y las ganas de probar algo diferente terminaron por convencerme. Lo que no sabíamos era que estábamos a punto de abrir una puerta que jamás debimos tocar. Desde aquella noche, cosas extrañas empezaron a suceder, y lo que experimentamos cambió nuestras vidas para siempre. Aquella casa era el típico lugar al que nadie quería ir. Abandonada desde hacía décadas, las leyendas urbanas decían que había sido escenario de cosas horribles, y aunque nunca creímos en fantasmas, había algo en el ambiente que nos ponía nerviosos. Aún así, nos armamos de valor y entramos con la ouija en mano. Nos sentamos en el suelo del salón principal, rodeados de polvo y muebles viejos. La atmósfera era sofocante, pero decidimos ignorarlo y empezar el juego. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Movíamos la tablilla de forma lenta, preguntando si había alguien ahí. Después de un rato, la tablilla empezó a moverse por sí sola. Todos nos miramos, pensando que uno de nosotros lo estaba haciendo, pero juro que en ese momento supe que nadie la estaba empujando. Las letras formaron un mensaje: no están solos. Mi corazón se aceleró, pero intentamos mantener la calma. Uno de mis amigos, el más escéptico, se rió y dijo que todo era una farsa. Pero, justo en ese instante, una ventana en la casa se cerró de golpe. El ruido nos hizo saltar del suelo, y por un momento, nadie supo qué hacer. Nos quedamos en silencio, esperando, pero el ambiente se volvió pesado, como si algo estuviera observándonos. Decidimos continuar, más por orgullo que por otra cosa. Preguntamos quién estaba allí, y la respuesta nos dejó sin aliento. Nunca se fueron. Empezamos a bromear para calmar los nervios, pero algo en la casa nos hacía sentir que no estábamos solos. Las sombras en las esquinas parecían moverse. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros cuando una lámpara vieja, que colgaba del techo, comenzó a balancearse de un lado a otro. La tensión era insoportable, pero ninguno quería admitir que teníamos miedo. Fue entonces cuando uno de mis amigos sugirió que termináramos el juego. Antes de que pudiéramos despedirnos como se debe, la tablilla se movió violentamente. El mensaje era claro: demasiado tarde. En ese momento todos sentimos que algo muy oscuro había sido liberado en esa casa. Intentamos apagar las velas y recoger la ouija, pero mis manos temblaban tanto que no podía hacerlo bien. Cuando logramos salir de la casa pensé que todo había terminado, pero estaba equivocada. Esa misma noche empecé a escuchar ruidos en mi habitación. No le di importancia al principio, pero las cosas solo empeoraron. Las luces parpadeaban y sentía una presencia constante detrás de mí. Con el pasar de los días, las manifestaciones se hicieron más frecuentes. Puertas que se cerraban solas, voces que susurraban mi nombre en la oscuridad, y sombras que parecían seguirme a todas partes. Mis amigos también comenzaron a experimentar cosas similares, pero ninguno quería hablar de ello. Un día, mientras dormía, sentí algo frío rozando mi brazo. Desperté de golpe y vi una figura al pie de mi cama. No pude distinguir su rostro, pero sabía que no estaba soñando. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero el miedo no desapareció. Sabía que lo que habíamos traído esa noche seguía con nosotros. Mis amigos intentaron hacer un ritual para cerrar la puerta que habíamos abierto, pero nada funcionaba. Cada uno de nosotros fue cayendo lentamente en el miedo y la paranoia. Algunos comenzaron a perder el control, a sufrir pesadillas y a ver cosas que no estaban ahí. Todo estaba fuera de control. Finalmente, uno de mis amigos sugirió que quemáramos la ouija. Desesperados, lo hicimos. Pero en lugar de acabar con todo, las cosas empeoraron. El fuego se apagó solo, y el ambiente en la habitación se volvió helado. Algo nos dejó claro que no podíamos deshacernos de lo que habíamos despertado. Desde esa noche, vivimos con el constante miedo de que, en cualquier momento, esa entidad reclamará lo que abrió en la casa. Lo siento cerca, esperando, acechándonos.
Y aunque no lo veo, sé que está ahí, siempre observando, esperando el momento justo para volver. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Nunca fui de creer en lo sobrenatural, pero todo cambió la noche que mis amigos y yo decidimos usar una ouija en la casa de un conocido, un lugar famoso por ser el escenario de extraños rumores. Lo que comenzó como un simple juego, terminó con algo mucho más oscuro persiguiéndonos hasta hoy. Esa noche no buscábamos más que pasar un buen rato, pero pronto nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo que no debería haber sido perturbado. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento su presencia cerca. Éramos 5 sentados en círculo, con la ouija al centro de la mesa. Las luces estaban bajas y la tensión entre nosotros era evidente. La casa tenía un ambiente pesado, como si algo en sus paredes guardara secretos que nunca deberían salir. A pesar de todo, decidimos empezar el juego. Al principio todo parecía normal. Hacíamos preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál es tu nombre? La tablilla apenas se movía y algunos de nosotros ya estábamos perdiendo el interés, bromeando sobre lo tonto que era. Pero entonces, algo cambió. De repente, la tablilla comenzó a moverse de forma brusca. Nadie estaba empujando, lo juraría. Formó una palabra clara: venganza. Nos miramos con inquietud y el ambiente se volvió más denso. Intentamos reír para aliviar la tensión, pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. Uno de mis amigos, Santiago, le preguntó al espíritu: ¿quién eres? La respuesta fue rápida: no me recuerdas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Santiago se puso pálido, como si esa frase tuviera un significado especial para él, aunque en ese momento no entendí por qué. Tratamos de parar, pero la ouija no lo permitió. Cada vez que intentábamos despedirnos, la tablilla volvía a moverse violentamente hacia no. La casa, que antes estaba silenciosa, comenzó a emitir extraños crujidos, como si algo se moviera entre las paredes. Los objetos en la sala comenzaron a caer. Primero fue un cuadro que estaba colgado en la pared, luego unas sillas empezaron a temblar. Lo que al principio parecía una coincidencia, se transformó en puro caos. Estábamos atrapados, con algo que claramente no quería que nos fuéramos. Santiago empezó a temblar y susurró algo que nunca olvidaré: esto es por ella. Nos quedamos todos congelados. No sabíamos a qué se refería, pero su expresión era de puro terror. Intenté preguntarle de qué hablaba, pero no respondió. Su mirada estaba perdida en el vacío. La temperatura de la habitación descendió de forma drástica. Todos sentimos como el aire se volvía helado, como si nos faltara el aliento. De pronto, la puerta de la sala se cerró de golpe, dejándonos sin salida. El pánico se apoderó de nosotros. Santiago se levantó de la mesa, como poseído, y gritó: «Lo siento». Luego cayó al suelo, convulsionando. Nadie sabía qué hacer. Intentamos ayudarlo, pero sus movimientos eran violentos, como si algo o alguien lo estuviera controlando. Finalmente, pudimos detener las convulsiones, pero Santiago quedó en estado de shock, incapaz de hablar. Todo era un caos. El miedo había alcanzado un nivel insoportable. Tratamos de salir corriendo de la casa, pero las puertas no cedían. Estábamos atrapados. Pasó una eternidad hasta que, por alguna razón, la energía pareció disminuir. Las luces dejaron de parpadear y el ambiente se calmó lo suficiente para que pudiéramos abrir la puerta. Salimos corriendo, sin mirar atrás, dejando la ouija sobre la mesa, intacta. Esa noche no dormimos. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, pero sabíamos que algo oscuro había sido liberado. Santiago nunca volvió a ser el mismo. Su mirada estaba siempre vacía, como si algo le hubiera robado el alma en esa casa. Con el tiempo, empezamos a notar que lo que pasó esa noche no quedó en esa casa. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar fenómenos extraños: luces que se apagaban solas, objetos que desaparecían y una constante sensación de ser observados. Era como si lo que fuera que contactamos se hubiera pegado a nosotros. Lo peor fue Santiago. Empezó a tener sueños terribles, donde una figura lo perseguía. Cada vez que hablaba de ello, mencionaba el nombre de una mujer: Elisa. Ninguno de nosotros conocía a alguien con ese nombre,
pero él aseguraba que ella le pedía justicia. Algo en su pasado lo estaba atormentando, y la ouija solo lo había empeorado. Un día, Santiago desapareció. Nadie supo a dónde fue. La policía lo buscó durante semanas, pero no hubo rastro de él. La última vez que lo vi, estaba pálido y susurró antes de irse: «Ella viene por mí». Desde entonces, siento que en cualquier momento seré el próximo en desaparecer.